Y espero que todos estén teniendo un bonito sábado. Acá en esta parte del mundo ya está empezando a calentar. Yo sé que ya en la parte sur está ya empezando a hacer frío. eh, pero esperemos que todos estén teniendo un muy buen sábado. Y vamos el día de hoy a estudiar algo que quizás está un poco escondido, un poco no tan claro, no tan evidente en la palabra de Dios, pero algo muy importante que, que Dios quiere eh, que nosotros reflexionemos en esto y que pensemos en esto, porque hay algo muy importante que Dios menciona acerca de su siervo Jacob. Vamos a comenzar en Génesis 25, Génesis 25, versículo 27. Es una característica muy importante que a simple vista no parece ser algo tan importante como lo que realmente es. Pero en Génesis 25 y versículo 27 dice, y los muchachos crecieron. Está hablando de los hijos de los hijos de Isaac, ¿verdad? Que tuvo dos hijos. Bueno, quizás podemos leer un poquito antes, desde el versículo 21 dice, e Isaac oró al Señor por su esposa porque ella era estéril. Y eso también ya lo habíamos visto, ¿verdad? Con Raquel. Pero después lo vemos después con Sara primero, después también la esposa de Isaac también era estéril, y después Raquel. O sea que esto, como que hay algo ahí con esto de la esterilidad, y después darles hijos conforme a la promesa. Y dice, y el Señor lo oyó, y Rebeca su esposa concibió. Y los hijos luchaban juntos dentro de ella. Y ella dijo, si esto está bien, ¿por qué estoy de esta manera? Y ella fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, dos naciones están en tu vientre, y dos clases de pueblos serán separados desde tu vientre. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Ya estaba determinado desde antes. Y en el versículo 24 dice, y cuando sus días para dar a luz fueron cumplidos, he aquí, mellizos estaban en su vientre. Y el primero salió rojo, como una prenda peluda por todo lado, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, y su mano agarrada al talón de Esaú, y su nombre fue llamado Jacob. E Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces ya estaba, ¿verdad? Isaac un poco avanzado en edad, de 60 años. Y, y después dice algo muy interesante. En el versículo 27 dice, los muchachos crecieron. Y Esaú era un cazador hábil, un hombre del campo. Y es interesante detenernos ahí un momento porque dice que Esaú era un cazador hábil, un hombre del campo. Y también, ¿verdad? También habíamos visto que también Nimrod había sido un poderoso cazador, y dice en contra del Eterno. Y sabemos que Esaú realmente no agradó a Dios. Y no sé si hay algo ahí con esto de la caza, no sé, quizás simplemente sea una observación, pero era un cazador, un hombre del campo. Y dice algo acerca de Jacob, y es donde quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Dice, y Jacob era un hombre tranquilo, viviendo en carpas. Era un hombre tranquilo, y esta palabra tranquilo también puede ser callado. En la versión fiel en inglés dice quiet, que significa callado, pero puede significar, implica también tranquilidad, como está traducido aquí. Implica tranquilidad, calma, pero también implica callado. Y esto es algo muy importante, lo que dice callado, porque esta palabra en el hebreo, la palabra aquí que se traduce como tranquilo, es la palabra tam. En el hebreo es una palabra que dice tam. Y la definición de tam es muy interesante porque dice es perfecto, completo, ¿verdad? Inocente, moralmente inocente, teniendo integridad, alguien que es puro, pero dice que es alguien tranquilo. Vamos ahora
al libro de Malaquías, porque hay algo que dice Dios acerca aquí en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, y dice esto acerca de Jacob, ¿verdad? Dice esto acerca de Jacob. En Malaquías 1 y versículo 1 dice, profecía de la palabra del Eterno contra Israel por medio de Malaquías. Es donde comienza el libro. Y en el versículo 2 dice, yo os he amado, dice el Eterno. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Eterno. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y es muy interesante que dice, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. ¿Y por qué? Fue quizás, podríamos pensar que fue predeterminado, porque le dijo desde antes del vientre, ¿verdad? Que una nación iba a dominar sobre la otra, o un hermano iba a dominar sobre el otro. Pero quizás tenga más que ver con lo que habla la palabra de Dios con respecto a su personalidad, su temperamento y su manera de ser. Porque dice que Jacob era un hombre tranquilo. Vamos ahora a Job, al libro de Job. Porque esta misma palabra de tranquilo se usa, también está en Job 1, versículo 8. Nosotros conocemos la historia de Job. Y dice aquí cuando vino, ¿verdad?, Satanás a presentarse delante del Señor. El versículo 8, el Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra? Un hombre inocente y recto, uno que teme a Dios y se aparta del mal. Esa palabra inocente es exactamente la misma palabra que se traduce como tranquilo en Génesis 25. Exactamente la misma palabra tam. Esa palabra significa lo mismo. Allá fue traducida como tranquilo o callado. Y aquí, esta misma palabra dice que un hombre inocente y recto. En otras versiones dice un hombre intachable. Entonces esto podemos ver que hay un poquito más en la descripción de Jacob. Más que tranquilidad y más que callado. Era un hombre inocente, un hombre recto o intachable también. Dice que así era Jacob. Y quiero que analicemos este tema de lo que es esto de callado o de tranquilo. Es un espíritu de tranquilidad. Es como, no solamente es una característica de la personalidad, pero también es como es la persona en lo interior. Y tiene mucho también que ver con cómo trabaja Dios con nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros y espera de nosotros. Es algo muy interesante porque va más allá simplemente de la definición estricta, ¿verdad? Porque como hemos visto, esta palabra no tiene un solo significado, no solamente callado o solamente tranquilo o solamente inocente, sino que también, ¿verdad? Puede ser intachable, recto, moralmente correcto, ¿verdad? Una persona íntegra, es lo que también significa esta palabra de tam. Y, y vamos a ver que esto es parte de lo que Dios también espera de nosotros y quiere hacer con nosotros. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y sí, empieza este capítulo hablando a las esposas, hablando de que se sometan a sus propios esposos. Pero vamos a dejar esto a un lado y vamos a leer lo que dice en el versículo 4, específicamente en Primera de Pedro 3:4. Dice, y vamos a dejar esto a un lado para no simplemente ver con esa perspectiva, sino un poco más amplio. Porque esto no solamente es para las esposas. Acabamos de ver lo que dice acerca de Jacob, ¿verdad? Y lo que dijo acerca de Job. Y aquí dice, sino su adorno, y esto va para todos, dice, sino su adorno es la persona interna del corazón, manifestada en la incorruptible joya de un espíritu manso y tranquilo, el cual es de gran valor a la vista de Dios.
Porque sí, está específicamente hablando a las esposas, pero esto aplica a todos, porque este mismo espíritu manso y tranquilo, y este tranquilo o callado, es realmente, es exactamente la misma palabra, se puede traducir, se traduce como la misma palabra, ¿verdad? Obviamente esto está en el griego, no en el hebreo, pero implica lo mismo, implica este mismo espíritu manso y tranquilo, callado, un espíritu callado o tranquilo delante de Dios. Y esto es de gran valor a la vista de Dios, y no solamente en las mujeres, lo vimos, que así define a sus siervos, así definió a Jacob, así definió a Job. Ahora, esto de tranquilo no significa que no significa que no haya valentía, que no haya fuerza, que no haya vigor. Claro que no, por supuesto que no. Porque esto aquí en el versículo 4 nos da un poquito más de profundidad de lo que es. Dice, es la persona interna del corazón. De esto se trata. Este espíritu manso y tranquilo es algo del corazón. Porque dice, sino su adorno es la persona interna del corazón. Ahora, se manifiesta, que es lo exterior, en la incorruptible joya, porque es precioso a la vista de Dios, de gran valor. Dice, pero es un espíritu manso y tranquilo. Así se manifiesta como una persona mansa y tranquilo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Que lo imitáramos a Él, ¿verdad? Que siguiéramos a Él, que es manso y humilde de corazón. Esta mansedumbre, pero esta tranquilidad o este callado, esta palabra de estar tranquilo o de estar callado, tiene mucho que ver con la paz y con este espíritu manso y tranquilo. Y es algo del corazón. Podríamos quizás argumentar incluso que esto es algo que Dios nos da, que es parte de nuestra personalidad, de cómo estamos nosotros, ¿verdad? Genéticamente planeados. Pero, pero, lo que Dios dice aquí, si nuestro adorno tiene que ser la persona interna del corazón, ¿verdad? Teniendo un espíritu manso y tranquilo es porque Dios quiere dárnoslo a todos. Quiere darnos a todos un espíritu manso y tranquilo. Porque eso es de gran valor a la vista de Dios. Eso es lo que Él está haciendo. Y vamos a ver hoy cómo todas estas cosas se relacionan. Cómo la mansedumbre, la tranquilidad, el silencio, callado, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos. Qué espíritu es el que está dominando sobre nosotros. Si tenemos este espíritu, o en qué medida tenemos este espíritu, porque todos lo tenemos. Esto es parte de las características del Espíritu Santo, de ser un espíritu manso y tranquilo, un espíritu de mansedumbre, de poder aprender, porque la mansedumbre lo que significa es poder ser guiados a través de la palabra de Dios, ser guiados. Eso es lo que significa. Mansedumbre simplemente es la docilidad de poder ser guiados, poner atención. Y esto tiene mucho que ver con esa tranquilidad o este silencio, estar callado, un espíritu callado. ¿Por qué? Porque realmente esta docilidad, para poder ser dóciles, para poder ser guiados, tenemos que callar, tenemos que guardar silencio para escuchar. Tenemos que ser callados para poder meditar en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Eclesiastés, al libro de Eclesiastés, porque aquí dice algo muy, muy interesante. Eclesiastés 5. Y algunas escrituras como esta lo voy a leer de la Reina Valera. Eh, Eclesiastés 5 todavía no está publicado este capítulo en la versión fiel. En Eclesiastés 5, versículo 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y obviamente esto tiene mucho que ver con la religión, que no es lo que Dios quiere. Dios quiere una relación, no una religión. Pero no ofrecer el sacrificio de los necios, ¿verdad? Porque vemos en las religiones cómo va la gente y se arrodilla delante de ídolos o empieza a hablar o repeticiones vanas. Ese es el sacrificio de los necios del que habla aquí. Dice, no saben que hacen mal, eso no es correcto. Pero nos dice algo muy interesante con respecto a esta tranquilidad o a este espíritu callado, tranquilo, manso. Dice, no te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Y por qué dirá esto aquí Salomón? Dice, y obviamente está hablando de la insensatez de hacer votos a la ligera, de hablar de más, pero esto también tiene que ver con lo que es lo contrario a la mansedumbre, que es buscar nuestros propios caminos, hablar nuestras propias palabras, en lugar de ser enseñados por Dios, en lugar de meditar en su palabra. Y esto es lo que nos dice aquí, que cuando vengamos delante de Dios, que sean pocas nuestras palabras, que estemos más prestos para oír, para escuchar, para aprender. Porque eso es una joya preciosa delante de Dios, para todos, para todos. Y es muy importante que quizás meditemos en esto, en lo que significa estar tranquilo, poder meditar, escuchar lo que Dios dice en su palabra, atentamente. En Proverbios 10 vamos a ver algunos proverbios que hablan acerca de esto. Tiene más que ver con un espíritu callado, ¿verdad? Que es una traducción también alternativa a tranquilo, porque no solamente dice que era un hombre callado, ¿verdad? También, no solamente un hombre tranquilo, sino callado, que tiene que ver también con pocas palabras, quizás una persona que discierne más, que entiende más, que es enseñado. Proverbios 10, versículo 19. Dice, en la multitud de palabras el pecado no falta, pero el que refrena sus labios es sabio. Hay sabiduría, parte de la sabiduría también es obviamente pensar antes de hablar, pero en la multitud de palabras el pecado no falta. Muchas veces es mejor callar y es bueno aprender de la palabra de Dios, meditando, callado, tranquilo. Hay algo muy apacible y muy valioso delante de Dios cuando Él nos concede, no que tengamos nosotros, sino que Él nos conceda este espíritu manso y tranquilo, este espíritu manso y callado, tranquilo. Vamos a Proverbios 13 y versículo 3, porque todo esto tiene que ver con la sabiduría. Y está todo muy entrelazado, la sabiduría y lo que dice acerca de Job, ¿verdad? De un hombre intachable. Y de lo que dice acerca de Jacob también, que amó a Jacob, porque Jacob estaba buscando a Dios, estaba calladamente aprendiendo de Dios. Tan es así que incluso luchó con Dios, ¿verdad? Con el ángel del Eterno, dice. Y luchó toda la noche y no lo iba a dejar ir hasta que lo bendijera. Y sí lo bendijo al final. Pero él quería a Dios, él estaba buscando a Dios como sus padres. El versículo 3 de Proverbios 13 dice, el que guarda su boca guarda su vida, pero el que abre bien sus labios tendrá destrucción. Y parte de esto es porque nuestra naturaleza es malvada, esa es la realidad. Lo heredamos, esta naturaleza del pecado y de la muerte, la heredamos, esta ley del pecado y de la muerte, esta naturaleza carnal, pecaminosa, que es enemistad contra Dios, la heredamos desde nuestros padres Adán y Eva, desde allá viene. Pero Dios puede cambiarnos y quiere cambiarnos. Pero parte de esta transformación es estar atentos también a guardar nuestra boca, a tener un espíritu manso y callado o tranquilo. Vamos a Proverbios 14. Proverbios 14, 3. Porque aquí vamos viendo cómo se va entretejiendo todo esto de lo que es ser irreprensible o ser honesto, ser inocente, moralmente recto delante de Dios. Y las cosas que habla en lo práctico, los proverbios. Dice Proverbios 14:3, dice, en la boca del tonto hay una vara de orgullo, pero los labios de los sabios los preservarán. ¿Y de dónde viene también muchas veces nuestras ganas de hablar y nuestras ganas de, de decir todas estas cosas? Muchas cosas. Muchas veces vienen del orgullo. Muchas veces no, a veces vienen de un corazón sincero de compartir con alegría lo que Dios nos está mostrando, absolutamente. No estoy diciendo que siempre son muchas palabras, es maldad,
Dice, pero en la boca del tonto o del necio hay una vara de orgullo, hay arrogancia. Y la arrogancia y el orgullo siempre provocan pleitos y peleas. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. No es tanto que sabes, sino que haces con lo que sabes. No es tanto lo que dices, sino qué haces con lo que Dios, ¿verdad?, te está mostrando. Por eso dice, en los labios, dice, los labios de los sabios los preservará. Y muchas veces no vamos a ir ahí, pero también dice que hasta aún el necio puede llegar a pasar por sabio cuando se calla y guarda silencio, ¿verdad? Aquí mismo en el Proverbios 14, en el versículo 16, dice, un hombre sabio teme y se aparta del mal, pero el tonto rabia y es confiado. ¿Por qué? Porque muchas veces, y tenemos nosotros también esta tendencia, porque todos nosotros no somos tontos, pero a veces actuamos como si lo fuéramos, ¿verdad? Y muchas veces hacemos cosas que no deberían de ser, que nos metemos en pleitos, en discusiones, argumentos, y, y dice aquí que el hombre sabio teme y se aparta del mal. Porque el hombre sabio, la sabiduría y este espíritu tranquilo, este espíritu callado, este espíritu apacible, manso, es quien Dios puede guiar y quiere guiar. Y si nos da Dios esta sabiduría, vamos a poder entonces temer y apartarnos del mal. ¿Verdad? Hay otro proverbio que dice, deja la contienda antes de que se enrede, antes de que se suelten como las aguas. Y eso es muy importante. Tener sabiduría, apartarnos del mal. Porque dice, porque el tonto rabia y es confiado. Y a veces nosotros caemos en esa trampa. Yo me incluyo. Todos somos así. Todos de repente la soberbia llega a un límite y salen las palabras. Y salen las palabras y salen las ofensas, ¿verdad? Y salen los pleitos. Es la realidad, porque es nuestra naturaleza. Pero lo que Dios quiere es darnos más de su Espíritu Santo y más de ese espíritu de mansedumbre y de tranquilidad, de esa joya preciosa que Dios quiere que todos tengamos, no solamente las esposas, todos, porque todos caemos en esta, y esto de tener rabia y confiado no es solamente, no, está confiando en sí mismo, es confiado en sus palabras, es confiado en sus ideas, confiado en sí mismo, no confiando en Dios. Y ese es realmente el problema más grave. Volvamos ahora al Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés 9. Porque hay algo muy interesante que dice aquí acerca también de estas palabras. Eclesiastés 9, versículo 17. Dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores, o también otra traducción es, las palabras del sabio dichas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Y es muy interesante que dice que son estas palabras del sabio en quietud, en tranquilidad. Cuando son escuchadas así, las palabras del sabio escuchadas en quietud, se puede tomar de ambos, porque el sabio habla, pero habla con sabiduría, habla, ¿verdad?, menos que el necio, ya lo vimos, pero también dice que también habla, se puede traducir en la versión fiel también en inglés, dice que estas palabras del sabio son dichas en quietud. No son rimbombantes, no alebrestan, no exaltan, y mucho menos exaltan a sí mismos. Las palabras del sabio son dichas en quietud y también son escuchadas en quietud. Porque si tenemos un espíritu callado en la quietud, ¿verdad? Si tenemos un espíritu manso y callado, podremos escuchar y entender las palabras del sabio. Hay un proverbio que dice que son las palabras del sabio, en quien tiene oído dócil, dice que son como manzanas de oro incrustadas con plata, o sea, algo muy valioso, y es la misma analogía que también que está usando el apóstol Pedro, ¿verdad? Con una joya de gran valor delante de Dios. Un espíritu manso, un espíritu callado.
un espíritu, porque en ese espíritu hay humildad, en ese espíritu hay sencillez y hay quietud, hay menos palabras, pero más acción. Y dice algo muy interesante también, incluso aquí en el versículo 18 dice, mejor es la sabiduría que va acompañado de todo esto que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. Y la sabiduría es mejor que las armas de guerra. La sabiduría que viene de Dios, que es la que estamos nosotros buscando, la que Dios nos está dando poco a poco al aprender de su palabra. Esta sabiduría es mejor que las armas de guerra. Con todo lo que está sucediendo en el mundo, con esto de enfermedades y pandemias y guerra, la guerra en Ucrania, todo lo que está sucediendo, aquí Dios nos dice que nos quiere dar sabiduría, que es mejor que las armas de guerra. Mejor que las armas de guerra. Dios nos quiere dar algo mucho mejor que eso. Porque a veces pensamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Verdad? En nuestra mente, ¿verdad? Como seres humanos y obviamente tratando de ser previsores, porque dice también la palabra de Dios que el prudente ve el mal y lo evita, ¿verdad? Se aparta, toma otras medidas, toma otro camino cuando viene el mal. Estamos viendo esta nube de mal que se avecina sobre el mundo entero. Esto es global. Con estos conflictos armados y con todo lo que viene, ¿verdad? También ah, de lo que los gobiernos quieren imponer sobre las personas y también lo que quieren a futuro, ¿verdad? Cómo ven el futuro de la humanidad a través de intervenciones tecnológicas en la misma humanidad, ¿verdad? Con chips implantados en la mente, con este tipo de cosas. Pero nosotros tenemos algo que es mejor que las armas de guerra. Si tuviéramos un arma de guerra, ¿verdad? Podría defendernos de los malvados. Si tuviéramos armas de guerra, quizás estos elite y estos malvados, ¿verdad? No harían las cosas que hacen. No se atreverían. Si todos tuviéramos armas de guerra y tuviéramos sabiduría, ¿verdad? No se atreverían. Pero Dios dice, es mejor la sabiduría todavía que las armas de guerra. Es mucho mejor. Mucho mejor. Pero esto también viene con la quietud. Si es que escuchamos a Dios y tenemos mansedumbre para que Él nos guíe, para que Él nos muestre el camino en el que hemos de andar. Vamos a Salmos, para leer algunos salmos acerca de este tema. Porque se avecinan tiempos muy difíciles. Más difíciles de lo que ya hemos estado viviendo. Y han sido 2 años muy difíciles. Más de 2 años ya. De muchas dificultades en todos los sentidos. Física, emocional, espiritual, económica, de todo tipo. Estamos sufriendo bastantes pruebas, estamos siendo probados en muchas cosas, pero lo que Dios quiere es esa joya de un espíritu manso, de un espíritu tranquilo. Porque en medio de las tribulaciones y todo lo que estamos viviendo, quizás lo que falta más ahora en este mundo es tranquilidad, es paz, es quietud. Pero Dios quiere que nosotros seamos y tengamos ese espíritu y seamos de esa manera, como lo era Jacob, como lo era Job. Todos, hombres y mujeres, porque también habla de las esposas, pero todos. Y aquí nos dice en el Salmo 32, en el versículo 6, habla del piadoso. Y la piedad va junto con este espíritu manso, con este espíritu callado. Dice en el versículo 6, por esta razón, dice, todo piadoso ore a ti en un tiempo cuando pueda ser encontrado. Por esta razón, porque en el versículo 5 dice, reconocí mi pecado a ti y mi iniquidad no he ocultado. Dije, confesaré mi transgresión al Señor y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Cuando realmente confesamos nuestra maldad, cuando reconocemos nuestra naturaleza, reconocemos nuestros errores y lo que hemos hecho, cuando reconocemos eso, Dios perdona la iniquidad de nuestro pecado y entonces podemos venir a Él. Dice, por eso podemos orar a Él, por eso ore a ti en todo tiempo cuando pueda ser encontrado. Y ahora, hermanos, ahora podemos encontrar a Dios y debemos buscarlo. Pero
¿De qué manera? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué actitud? Porque esto es de lo que se trata. Esto es una actitud. Esto es una manera de ser y de pensar. No son las palabras mismas, sino la actitud, el corazón. Y eso solamente lo puede ver Dios. Y no es nuestro lugar. Muchas veces nos da por evaluarnos unos a los otros. Es que tú eres esto, es que tú eres otro, que tú no tienes humildad o no tienes este espíritu. Eso es común entre todos los seres humanos, de apuntar el dedo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? La viga en el ojo de tu hermano. La viga o la paja en el ojo de tu hermano cuando tienes la viga en tu propio ojo. Aunque todos tenemos vigas, por eso se me quedó lo de viga, ¿verdad? En tu propio ojo. Pero esa es la razón. Por esta razón, cuando confesamos a Dios, esa es la integridad, que no tengamos nada que esconder. Eso es lo intachable, la rectitud de lo que hablaba acerca de Job. Dice, por esta razón todo piadoso ore a ti en un tiempo cuando pueda ser encontrado, y es ahora este tiempo. Ciertamente en las inundaciones de grandes aguas, ellos no llegarán cerca de él. Estas inundaciones de grandes aguas ya están siendo soltadas, las aguas están siendo soltadas. De virus, de problemas económicos, de guerras, de hambre, de inflación. ¿Cuántos no estamos viviendo inflación tremenda en nuestros países? Estamos empezando a ver inflación que nunca habíamos visto. Estamos empezando a ver estantes vacíos en las tiendas. Estamos empezando a ver hambre, pobreza, enfermedad, guerra. Estamos entrando en la recta final. Ya las guerras no son como antes, las guerras ahora son económicas, las guerras son biológicas. Aunque también hay guerras obviamente con artillería, como se está llevando a cabo en Ucrania. Pero en estas aguas, inundaciones de grandes aguas, no llegarán cerca de él. ¿Por qué? Porque mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Mejor. Pero para ser sabio tenemos que pedirle a Dios que nos dé este espíritu manso y tranquilo, callado. Y esto nos va a llevar a lo que sigue. Dice aquí en el versículo 7, tú eres mi lugar de escondite. Y tenemos que estar orando el Salmo 91 todos los días, pidiéndole a Dios que nos proteja de las enfermedades, que nos proteja de las pestes, que nos proteja del gobierno, de la opresión, de las maldades, que van en contra de su palabra. Por eso dice, tú eres mi lugar de escondite, como dice en el Salmo 91, bajo la sombra de tus alas, ¿verdad? Dice, tú me preservarás del problema, tú me rodearás con canciones de liberación. Y es muy importante que tengamos esto en mente, pero aquí nos dice cómo de nuevo. Y esto es en lo que quiero que meditemos, que estemos callados y aprendamos de la palabra de Dios lo que dice. Tú dijiste, esto es lo que nos dice Dios en el versículo 8, te instruiré y te enseñaré en el camino que debes andar. Te aconsejaré, mi ojo estará sobre ti. Y eso, el ojo estaba sobre Job, por eso le dijo a Satanás, ¿no lo has considerado? Míralo. Mira lo que está haciendo, es hombre recto, perfecto, intachable, callado, tranquilo. La misma palabra. Mi ojo estará sobre ti. Y nos da una advertencia, no seas como el caballo o como la mula, los cuales no tienen entendimiento, los cuales deben ser enjaizados con cabestro y brida, de lo contrario no se acercarán a ti. Entonces nos dice, no sean así porque, ¿verdad? Si ustedes están dispuestos a aprender, yo los voy a enseñar, yo los voy a instruir en el camino, pero tienen que ser mansos, porque tienen que tener esa mansedumbre, esa habilidad de ser enseñados. Por eso ese espíritu manso y tranquilo, o manso y callado, es precioso delante de Dios. Es hermoso, eso es lo que Dios desea. Por eso Dios amó a Jacob. Por esa manera de ser, por eso que vio en él, ese potencial en él de escuchar. Y todos tenemos ese potencial de ser transformados en una persona callada, en una persona tranquila, en una persona mansa, apacible, que busca a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que no seamos así, que no seamos tercos como, ¿verdad? Obstinados, como el caballo, como la mula. Aquí lo dice muy claramente. Vamos al Salmo 33. El Salmo 33 y versículo 8. Dice, toda la tierra tema al Señor.
todos los habitantes del mundo estén asombrados de él. Y esto es para meditar. Dice, porque él habló y fue hecho. Él ordenó y estuvo firme. El Señor trae el consejo de las naciones a nada. Y ya viene el Consejo de las Naciones. La Organización Mundial de la Salud ya está tomando poderes de dictaminar, ¿verdad? Dictaminar leyes, leyes sanitarias para todos los países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud. Pero el Señor trae el Consejo de las Naciones, podemos hasta decir de las Naciones Unidas, a nada. Él frustra los planes de la gente, si es su voluntad, ¿verdad? Él frustra los planes de la gente. El malvado, dice, también será atrapado en su propia maldad. Nuestro refugio, mejor que las armas de guerra, es la sabiduría y este espíritu callado, tranquilo, que espera en Dios. Dice, el consejo del Señor permanece para siempre. El hombre no se va a salir con la suya, por mucho que parezca que lo está, y por mucho que se lo crea, ¿verdad? Porque Satanás engaña y engaña profundamente, de tal manera de que nosotros como seres humanos nos traguemos nuestras propias mentiras muchas veces. Pero si somos callados, si somos mansos, Dios nos va a mostrar en las mentiras que a veces llegamos a creer de nosotros mismos. Dice, el consejo del Señor permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, porque es el plan de Dios. Bendita es la nación cuyo Dios es el Señor, y nosotros somos una nación santa, un pueblo escogido, como dice el apóstol Pedro. Somos una nación santa, escogidos para Dios. Bendita es la nación cuyo Dios es el Eterno, el Señor. Nosotros somos ese pueblo. Dice, el pueblo que Él ha escogido como su herencia propia y nos escogió, a usted y a mí, nos ha llamado a su camino de vida. Él nos ha escogido como su herencia propia, como esa joya preciada. Si tenemos este espíritu de mansedumbre, de escuchar, de estar tranquilos, de meditar, de conocer a Dios. Dice, el Señor mira hacia abajo desde el cielo, Él observa a todos los hijos de los hombres. Esa es la conversación que estaba teniendo con Satanás acerca de Job. ¿No lo has considerado? Mira. Pero considera los corazones de todos los hombres, a todos los hijos de los hombres. Ninguna vida es vivida en vano. No es que los llamados le importamos a Dios y los demás no le importan, no es así. Todo el mundo es valioso delante de Dios y todo el mundo le importa. Quizás no está siendo llamado a la salvación ahora, pero va a tener una oportunidad porque es un hijo de Dios, una hija de Dios, son preciosos delante de Dios también. Ninguna vida es vivida en vano. Aún si es solamente para aprender lo que no debemos de hacer, aún así es valiosa esa vida. Aún así es importante. Pero dice que Él observa a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su vivienda, Él mira intensamente sobre todos los habitantes de la tierra. Todos. No dice solamente de los que Él llama. Ahora ya dijo anteriormente, ¿verdad? Que somos benditos, aquellos a quienes nos ha llamado, benditos del Eterno. Pero Él ve a todos. Intensamente. No dice, pues ahí de casualidad, cuando se acuerda, dice, Él mira intensamente sobre todos los habitantes de la tierra. Y dice, juntamente Él forja sus corazones del mismo modo. Y este forjar los corazones a veces es a través del dolor y de la miseria y de cosechar lo que sembramos. Pero también está forjando ese corazón para que después haya arrepentimiento, para que después haya humildad, sinceridad, perdón, aflicción. Dice, juntamente forja sus corazones del mismo modo. Él considera todas sus obras, todas, no solamente a los hombres, a toda su creación, a toda su creación. El rey no es salvado por un gran ejército, es salvado por la sabiduría, por el Eterno mismo. Un hombre poderoso no es librado por mucha fuerza. Un caballo es algo vano para seguridad, ni librará a alguno por su gran fuerza. No, nosotros no debemos confiar en nuestros propios métodos, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, sino venir delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice, he aquí el ojo del Señor está sobre aquellos quienes le temen, y el temor de Dios es muy, muy importante.
Es una parte esencial, fundamental de nuestra relación con Dios y de este espíritu manso y callado. Tememos a Dios. Como decía en el Eclesiastés, ¿verdad, Salomón? Sean pocas tus palabras, porque Dios está arriba. Es como decirnos, ponte en tu lugar, en realidad. Ponte en tu lugar. Por eso dice que está sobre quienes le temen, sobre aquellos quienes esperan en su bondad. Esperan. Y ese esperar implica paciencia. Implica paciencia. Para aquellos que esperan en su bondad. Para librar sus almas de muerte eterna. Y mantenerlos vivos en hambruna, que es lo que ya empezamos a ver. Ya empezamos a ver grande hambruna en muchos lugares. Y viene, y sigue, y va a seguir. Porque tan solo con el conflicto en Ucrania y en Rusia son de los países más productores de trigo del mundo. Está estimado que un 30% viene de esos dos países. 30% de la población mundial de trigo. La escasez de pan ya se empieza a sentir y va a continuar. Esto va para peor, pero nosotros tenemos que esperar en la bondad de Dios. Dice, para librar sus almas de muerte. Y quizás puede ser de muerte física, pero seguramente de muerte espiritual. De muerte para siempre. Y dice, y mantenerlos vivos en hambruna. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Dios tomamos refugio para que Él nos proteja debajo de sus alas. Pero nosotros tenemos que estar callados, tranquilos, esperando, aprendiendo de Él, en mansedumbre, siendo instruidos. Dice, porque nuestro corazón se regocijará en Él, porque hemos confiado en su santo nombre. Esa es la sabiduría, confiar en Dios, conocer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Todo esto va enlazado. Por eso dice, tu bondad, oh Señor, sea sobre nosotros, de acuerdo a como esperamos en ti. Vamos al Salmo 34. Porque esto es lo que sigue. Esto es lo que sigue cuando vienen las pruebas y confiamos en Dios y Dios nos libra. Entonces podemos llegar a decir lo siguiente, versículo 1, Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Mi alma hará su alarde en el Señor, no en mí mismo, sino en el Señor, en lo que dice. Vamos a usar nuestras palabras para alabar a Dios, para exaltarlo, para temer a Dios. Dice, el humilde oirá y se alegrará. Oirá, pero para oír tenemos que estar callados. Para tener un espíritu callado, manso. El humilde oirá y se alegrará. Oh, magnifica al Señor conmigo y exaltemos su nombre juntos. Y eso es lo que vamos a tener que seguir haciendo ahora nosotros. Exaltar su nombre juntos, aunque estemos separados a la distancia, pero exaltamos su nombre en el mismo espíritu, en el mismo amor, en la misma enseñanza, en la misma palabra de Dios. Exaltar su nombre juntos. Dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Por qué? Porque Él nos da esta tranquilidad. Él nos da este espíritu de tranquilidad, nos libra de todos nuestros temores. Muchas veces, la mayoría de las veces, es más nuestra ansiedad y nuestro temor en nuestra mente que lo que realmente llega a suceder. Claro, también es por la protección de Dios. Pero Él nos libra de nuestros temores, nos libra de nuestra ansiedad. Dice, ellos miraron a Él y eran radiantes. Como Moisés, ¿verdad? Cuando bajó del monte y le brillaba el rostro. Eran radiantes y sus caras no fueron avergonzadas. Y luego dice, este pobre gritó y el Señor oyó y lo salvó de todos sus problemas. Quizás no en la forma ni en el tiempo en que este pobre gritó, ¿verdad? Pensaba, en el que este pobre pensaba. Dice, pero, dice, lo salvó de todos. El Señor oyó, esto es seguro, oyó y lo salvó de todos sus problemas. Pero sí lo hizo, a pesar de que quizás no haya sido en ese tiempo, en esa manera. Dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. ¿Por qué? Porque el humilde está escuchando y se alegra. Porque el humilde está alabando a Dios. Porque el humilde está gritando a Dios, clamando a Dios. Nuestra atención debe de estar en Dios completamente. Y gritar a Él.
Y el ángel del Señor acampa alrededor de ellos, de todos los que le temen. Por eso el temor del Eterno es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría completa es mejor que las armas de guerra, la sabiduría de Dios, no la sabiduría de este mundo. Por eso dice, acampa alrededor de aquellos que le temen y los libra, los protege, donde estén, ¿verdad? No vamos a leer el Salmo 91, pero sabemos, 1000 caerán a tu diestra, y ¿verdad? 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor acampa alrededor. No es que uno tenga que estar de ermitaño en una montaña necesariamente, ¿verdad? Dios puede salvar en donde estemos. Ahora, Dios también quiere que seamos prudentes, ¿verdad? Y Él nos va a llevar, pero esto aquí es donde viene la mansedumbre. Tenemos que tener mansedumbre para ser guiados por Dios. Y no ser como el caballo, como el mulo, como ya leímos, ¿verdad? Que tienen que ser sujetados. Para eso es la rienda, ¿verdad? El cabestro y la rienda, para jalar, para dirigir al animal. Y Dios quiere que no seamos así. Que no nos tenga que voltear el rostro a Él de nuevo, porque estamos volteando a nosotros mismos, porque estamos confiando en otras personas. Por eso dice aquí en el versículo 8, oh, gusta y ve que el Señor es bueno. Nosotros somos malos, es nuestra naturaleza, pero el Señor es bueno y mientras más Él viva en nosotros, más bondad habrá en nosotros. Y esto es lo que Dios quiere, que gustemos y que veamos que Él es bueno. Porque bendito es el hombre que toma refugio en Él, solamente en Él. Oh, teman al Señor, todos ustedes santos, teman al Señor, esa es la clave, que tomemos refugio en Él, que tengamos un espíritu callado y tranquilo. Dice, porque no hay nada carente para aquellos que le temen. Dice, los leones jóvenes carecen y sufren hambre, pero aquellos quienes buscan al Señor no carecerán de ninguna cosa, de ninguna cosa. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, no carecerán de ninguna cosa buena. Vengan, óiganme ustedes niños, les enseñaré el temor del Señor. ¿Cómo es un niño? Un niño quiere aprender. Un niño quiere conocer. Sobre todo un bebé, ¿verdad? Cuando ven un bebé pequeño, solamente está viendo, buscando, está tratando de experimentar, todo quiere agarrar, todo se lo quiere echar a la boca. ¿Por qué? Porque quiere aprender. Tiene sed de aprender. Tiene sed de aprender. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos también esa actitud de aprender, pero tenemos que tener este espíritu de mansedumbre, de quietud. Por eso dice, ¿verdad? Vengan, óiganme. Tenemos que estar callados para oír a Dios. Dice, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y llama muchos días para que pueda ver el bien? Y aquí volvemos, aquí enlaza todo, ¿verdad? De nuevo, guarda tu lengua de maldad y tus labios de hablar engaño. ¿Verdad? En las muchas palabras no falta pecado, ya lo leímos. Guarda tu lengua de maldad, tus labios de hablar engaño. Pero también sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre el justo. Como ya vimos, ¿verdad? En el salmo anterior. Están sobre el justo y sus oídos están abiertos a su grito. Clamar, sí, pero a Dios. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal, para cortar la memoria de ellos de la tierra. Ese es el fin de ellos. Y lo sabemos. Pero ¿qué tanto realmente lo creemos y lo vivimos y lo sentimos? Calladamente, apaciblemente, tranquilamente, en mansedumbre. Pero dice, los justos gritan y el Señor los oye y los libra de todas sus tribulaciones. Y no hay ninguna mentira en la palabra de Dios. Esta es la verdad. Pero hay un calificativo, dice los justos. Para ser justos tenemos que venir delante de Dios. Tenemos que ser de Dios. Tenemos que hacer ese pacto con Dios a través del bautismo. Tenemos que renovar ese pacto a través de la Pascua. Esa es la justicia, no nuestra justicia, la justicia de Cristo. Los justos gritan y el Señor los oye y los libra de todas sus tribulaciones. Y esto tiene mucho que ver aquí, lo que sigue, con la mansedumbre, con esa quietud,
con ese espíritu callado y humilde. Dice, el Señor está cerca del quebrantado del corazón y salva a aquellos que son de espíritu contrito. Esta es otra manera de expresar ese espíritu callado, o un hombre callado que era Jacob, que es la misma palabra, ¿verdad?, que usó con Job, que es la misma palabra, ¿verdad? Es lo mismo, lo mismo tranquilidad, callado, que usó también el apóstol Pedro. Es alguien que tiene un espíritu contrito, que es un espíritu sin levadura, un espíritu manso, un espíritu de quietud para escuchar, para aprender y para meditar, para reflexionar. Porque eso es lo que Dios quiere. Vamos a Santiago, vamos a la epístola de Santiago, capítulo 1. Y sabemos que Santiago realmente escribió todo de manera muy práctica. Y aquí nos da cómo lo hacemos. ¿Cómo podemos hacer esto? Santiago 1, versículo 19. Nos dice, por esta razón, mis hermanos amados, todo hombre sea rápido para oír, lento para hablar, lento para enojarse. Pedirle a Dios que nos dé este espíritu para ser lentos para enojarnos, lentos para hablar, lentos para empezar a decir nuestras grandezas o empezar a acusar al hermano. No, lento, lento para hablar, lento para enojarnos. Y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No que esté en nosotros muchas veces poder controlar eso, pero tenemos que estar más conscientes de ello. Que Dios nos dé este espíritu manso, y yo me incluyo también, que Dios nos dé este espíritu manso y callado. Un espíritu reflexivo, buscando a Dios, meditando en su palabra, internalizando todo eso. En el versículo 21, aquí mismo en Santiago 1, dice, por tanto, habiéndose despojado de toda inmundicia y de toda la abundancia de maldad alrededor suyo, estamos rodeados más que nunca. Dice, entonces acepten para sí mismo en mansedumbre, vuelve de nuevo, ¿verdad?, atar a lo mismo. Dice, en mansedumbre, la palabra implantada. ¿Cuál es el nuevo pacto? Dice, la cual es capaz de salvar sus vidas. La palabra implantada, el nuevo pacto, dice, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Esa palabra implantada, la palabra de Dios, está implantada en nuestros corazones. Dios la está escribiendo. Ahora, ¿qué tan profundo y qué tanto y qué tan seguido? Depende de nosotros también, de nuestra cooperación con Dios, en estudiar, en escuchar, en meditar. Porque esta palabra es la que es capaz de salvar nuestras vidas. Por eso tenemos que hacerlo. Por eso dice en el versículo 22, sean luego hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Podemos decir lo que queramos acerca de nosotros, pero las palabras se las lleva el viento. Las acciones es lo que queda. Las acciones son el testimonio. Las obras, los frutos. Eso es lo que Dios está buscando. Pero es este espíritu de quietud. Esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, es lo que nos quiere darnos, porque Él quiere darnos vida. Vamos a Proverbios 14. Proverbios 14. Y versículo 33. Dice, la sabiduría descansa en el corazón del que tiene discernimiento. Dice, pero aquello lo cual está en medio de los tontos es hecho conocido. Hay otras versiones que dice, el tonto, dice, el sabio tiene su sabiduría en su corazón y ahí medita y discierne calladamente. Dice, pero los tontos luego dan a conocer su insensatez, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos sabios. Y parte de esa sabiduría es también refrenar nuestra lengua y meditar y aprender y ser guiados por el Espíritu de Dios. Para concluir, vamos al Salmo. Vamos a un par de salmos para terminar. Salmo 62. Salmo 62. Porque esto es lo que Dios quiere que tengamos como actitud. Este espíritu callado y tranquilo.
de mansedumbre. David escribió este salmo y dice, solo por Dios espera mi alma. Solo por Dios mi alma espera en silencio. De Él viene mi salvación. De Él. Y esperar en silencio, ¿por qué? Porque esta es un alma callada, es un alma tranquila. David, así fue forjado David en su juventud, en el campo con las ovejas, sin personas alrededor, simplemente con las ovejas y en la noche con las estrellas, en quietud. Su alma, dice, espera en silencio. Y se dio cuenta quién era, dice, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi fortaleza. No seré grandemente movido. Él estaba convencido, pero él estaba esperando en silencio por Dios. Y eso es lo que Dios también espera de nosotros, que esperemos en Él, en silencio, en silencio. El Salmo 130 y versículo 5, para concluir, dice Salmo 130, versículo 5, espero al Señor, mi alma sí espera, y en su palabra sí tengo esperanza. Versículo 6 dice, mi alma espera al Señor más que aquellos quienes están pendientes de la mañana. Yo digo más que aquellos quienes están pendientes de la mañana. Israel, espere en el Señor. Israel, Jacob, ¿verdad? De ahí viene ese nombre, Israel. Desde ese siervo de Dios, en quien Dios vio este espíritu callado, este espíritu tranquilo, que era un hombre tranquilo. Y ahora Israel se proyecta a toda la eternidad. El pueblo de Israel, también todos los que hemos sido llamados a llevar a cabo la labor de Israel, Israel espere en el Señor, porque con el Señor hay misericordia y con Él hay redención abundante. Entonces, hermanos, oremos que Dios nos conceda este espíritu tranquilo, este espíritu de mansedumbre, de quietud, para que estemos callados y tranquilos delante de Dios, para que esperemos, sobre todo ahora que se avecinan tantos problemas. Pero hay algo muy especial en meditar calladamente, en aprender de Dios, en la solitud, en la quietud, para que Él nos dé sabiduría, para que Él nos fortalezca con sabiduría, que es mejor que las armas de guerra, para estar fuertes en Él, para tener nuestro enfoque, nuestros ojos, nuestro corazón, siempre apuntando hacia el Eterno.